Ligamentos. Estamos agresivos. Pensé que estás. Yo siento que él ya está tan decepcionado que ni nos va a Sí, reír. yo también. Ese es el problema. Uy, pero se ve muy mierda. Casi lo entiendo un poco de cola. 3, 2, 1. Para estudiar las extremidades en cualquier especie, incluido el humano. El humano es igual. Vamos a dividirlos entonces, los miembros torácicos o miembros anteriores. Se dirá miembros anteriores si es un cuadrúpedo. Si es un bípedo como el humano, pues diremos miembros superiores o miembros torácicos. Y lo mismo nos vamos a los miembros pelvianos. En cuadrúpedos, los miembros pelvianos también les podemos llamar miembros posteriores en un cuadrúpedo. Pero en un bípedo, como nosotros, o como un ave, entonces serán los miembros inferiores o miembros pelvianos. Sin importar si son torácicos o pelvianos, en ambas situaciones los dividimos en 4 regiones, en orden de proximal a distal. Hay 4 regiones en los torácicos y 4 regiones en los pelvianos. Proximal quiere decir que yo me acerco mi atención hacia la columna vertebral, eso es proximal. Y distal es que me acerco al suelo, ¿no es cierto? Así de que los términos anatómicos proximal y distal son exclusividad para las extremidades. No vamos a hablar de proximal y distal en una costilla. Así de que son términos específicos para extremidades. En el caso de las costillas, que están también en posición vertical, es decir, en forma de columna, como en las extremidades, en las costillas diremos que tienen un extremo dorsal que articula con las vértebras torácicas y un extremo ventral. Y notamos que los 8 primeros pares de costillas articulan con el esternón. Su extremo ventral de los 8 primeros pares de costillas articulan con el esternón. De esa manera, entonces, diremos que esas son las costillas externales. Como sabemos, el caballo tiene 18 pares de costillas. Así es que, si ya hemos articulado los 8 primeros pares de costillas con el esternón, y son costillas externales, los 10 pares de costillas restantes son las costillas asternales. Al no articular con el esternón, van a formar entre ellas con sus cartílagos costales, van a formar esta curvatura que todos tenemos en nuestras costillas asternales. Todos tenemos costillas asternales, formando esa curvatura que todos sentimos fácilmente en cualquier individuo, y se le llama arco costal, ¿no es cierto? Arco costal. En aves y peces hay unas pequeñas diferencias, ya que habrá unas costillas vertebrales y unas externales, hay unas diferencias. Pero hablemos de mamíferos, incluido el humano. Bueno, entonces, ¿a qué iba yo? Solamente en extremidades utilizamos el término proximal y distal. Si es una costilla, teniendo la misma posición de estas extremidades, ellas tienen un extremo dorsal y un extremo ventral. Recordemos ahora que los extremos de los huesos largos se llaman epífisis. Epífisis.
y el cuerpo que los une a esos extremos se llama diáfisis. Los huesos largos son muy característicos en las extremidades. Vamos a hacer un recuerdo de Anatomía 1. En cuanto a osteología, los huesos, según su forma, se clasifican en 5 grupos. Según su forma, se clasifican en 5 grupos. A. Huesos largos, son los que fácilmente reconocemos. Tienen forma de cilindro y 2 extremos. Esos son huesos largos. ¿Sí? Entre esos huesos largos, fíjense que muchos son de las extremidades. La mayoría de los huesos largos están en las extremidades. Las costillas califican como hueso largo. Lo característico de un hueso largo, no solamente su forma clásica de una palanca, sino que adentro es hueco. Adentro es hueco. La cavidad que lleva adentro se le llama cavidad medular, alojando a la médula ósea. Vamos a ver si el auxiliar me presta un hueso recortado para mostrar la cavidad medular. Por lo tanto, pongamos pausa un instante. Ese es el favor. Entonces, uno de los tantos huesos largos del esqueleto está también en humano. Esto es el húmero, ¿no es cierto? Es de equino. Ya les mostraré la diferencia con bovino. Lo importante es que nos muestra claramente el interior de un hueso largo. Entonces vemos su diáfisis con la cavidad medular. Sus 2 epífisis, esta será la epífisis proximal, abajo la epífisis distal. Notan cómo las epífisis están quietas de sustancia esponjosa, así se llama, formada por trabéculas o celdas que van a sostener la médula ósea. La médula ósea es hematopoyética. Hay médula ósea roja y médula ósea amarilla. Mientras somos jóvenes, la mayor parte de esa médula es roja. A medida que avanzamos en años, en edad, la médula ósea se va haciendo médula ósea amarilla, pero no pierde su función hematopoyética, es decir, formadora de células sanguíneas. Cuando tengan la oportunidad, tal vez ya lo han hecho, de abrir un hueso largo, notan que la médula ósea es como un gel grueso, espeso, duro, ¿no es cierto?, que va agarrado a todas esas celdas formadas por las trabéculas de la sustancia esponjosa. Así de que esta sustancia esponjosa tiene múltiples funciones. Número 1, disminuye el peso del hueso sin quitarle dureza. Si ustedes miran el fuselaje de un avión, es muy similar a los huesos de un ave. Está lleno de trabéculas, lleno de travesaños que disminuyen peso, pero dan fortaleza. El ejemplo más bonito que me ha parecido en ingeniería es la Torre Eiffel. Ven la fortaleza de esa torre, incluso aguantó la Segunda Guerra Mundial y está en pie. Así es que esas trabéculas son un diseño muy especial para dar fortaleza a una estructura arquitectónica u orgánica, disminuyéndole el peso. Bueno, entonces esto es un hueso largo clásico. Tiene 5 capas en orden de superficial a profundo.
Recuerden de anatomía 1, son periósteo, el periósteo que es una membrana muy fina que va cubriendo al hueso y está bajo la piel, ¿no es cierto? O los músculos, todo depende del sitio donde estemos. Pero es una membrana osteogénica que va sobre la diáfisis del hueso, no está en la epífisis. Periósteo. Al ser osteogénico, ese periósteo le da diámetro al hueso, le da grosor. La siguiente capa es la sustancia compacta. Ahora he cogido un fémur equino, pero es lo mismo. La sustancia compacta es la que acumula todas las sales minerales, ¿no es cierto? Ahí se depositan todas ellas y ven que le da la forma y la dureza al hueso. Sustancia compacta. Y recordando, ya que estamos cerca del examen final, donde incluimos todos los temas, recordamos que la glándula paratiroides endocrina regula el metabolismo de calcio y fósforo para mantener la dureza de la sustancia compacta del hueso. Entonces llevamos periósteo, sustancia compacta, luego la sustancia esponjosa, fácil de reconocer, y luego vendrá el endostio. El endostio se ubica también en la cara interna de la cavidad medular. Endostio. ¿Sí? Es una membrana entonces que evita el contacto directo de la médula ósea con las estructuras internas del hueso. Periósteo, sustancia compacta, sustancia esponjosa, endostio. Llevamos 4. ¿Cuál será la quinta? La que no está aquí, se quitó, es la médula ósea, ¿no es cierto? Recuerden que órganos osteogénicos son muchos, pero ya nosotros como adultos, el único es, el que más trabaja, no digo el único, el que más trabaja es la médula ósea. Pero órganos hematopoyéticos sabemos que también incluiremos el vaso, el hígado, el timo, y de cierta manera podemos incluir los ganglios linfáticos, ya que también producen un tipo de células que son de defensa y circulan por la sangre, son los linfocitos. Así de que todo eso es hematopoyético. Bueno, esto es un hueso largo. B, hueso. Espera un momento. Los huesos largos, por su forma, ¿qué 3 funciones claves tienen? Número 1, actúan como palanca, permitiendo movimientos. Así de que donde hay un hueso largo, nos permite movernos. Fíjense, las costillas se mueven y me permiten dilatar y contraer la cavidad torácica en mis momentos respiratorios, ¿no es cierto? Inspiración y expiración. Donde hay un hueso largo hay movimiento, actuando como palanca. Otra función de los huesos largos, como vemos, es poseer cavidades para proteger órganos. En este caso será la médula ósea. Y la médula ósea nos redunda en una tercera función. Su médula ósea es hematopoyética. Día de examen. Preguntaré, función de un hueso largo. Ustedes no me vayan a decir un hueso largo es hematopoyético, porque es falso. Un hueso largo no es hematopoyético. Lo que es hematopoyético es su médula ósea. ¿Okay? Hematopoiesis es con H y con Y. ¿Qué notas te voy a decir? Saben que es la formación de células sanguíneas.
tres grupos de células, eritrocitos o glóbulos rojos, que saben que son las únicas células anucleadas que tenemos nosotros, que en especies pues más primitivas que nosotros, como anfibios, algunas aves, etcétera, pueden ser nucleados y muy grandes los glóbulos rojos. Los leucocitos o glóbulos blancos, células de defensa. Más adelante, en otras materias, se les enseñará cuáles son los grupos de leucocitos, son nucleados. Y las plaquetas o trombocitos. Y en fisiología se les va a enseñar cómo actúan los 12 factores de coagulación sanguínea. Necesitamos coagulación. Cualquier herida nos podría matar si no coagulásemos la sangre. Bueno, entonces, esa es la función de los huesos largos. B, huesos cortos. Los huesos cortos, ellos pues no proyectan ninguna de sus dimensiones, tienden a ser como un cubo. Esta es la apariencia de un hueso corto. Tiene la apariencia como de un cubo. Podemos incluir las falanges, las dos últimas falanges, son huesos cortos. También hay huesos cortos en la región de la mano. Miren estos huesitos que se ven como cubos acá, en la región del carpo, en la región del menudillo y en la región de la corona. Lo mismo en pie, pues hay huesos cortos en el tarso. Abajo lo mismo en el dedo. Y acá arriba la clásica rótula o patela, son huesos cortos. ¿Qué concluimos en este momento? ¿Dónde se ubican los huesos cortos? Solamente en las extremidades. No hay huesos cortos en ningún otro sitio del esqueleto, solo están en las extremidades. Ahora, vámonos a encontrar un hueso corto. Como no encontramos un hueso corto, vamos a ver, este sí me va a servir. Un hueso corto recortado. Notamos, lo primero es que no tiene cavidad medular. Adentro es lleno de sustancia esponjosa. Fíjense en las dos últimas falanges. Fíjense que es totalmente lleno de sustancia esponjosa. No hay cavidad medular. Recuerden que los únicos huesos que poseen cavidad medular son los huesos largos. Así de que observemos la primera falange o falange proximal. ¿Será un hueso corto o será un hueso largo? Vemos que es un hueso largo, ya que presenta cavidad medular. Así es que debemos ser cuidadosos y dependiendo de la especie que estemos estudiando, vamos a notar que la primera falange, como en vacas, en caballos, la primera falange es un hueso largo, ya que tiene cavidad medular. Error sería decir, ejemplo de huesos largos, perdón, ejemplo de huesos cortos, son las falanges. Ahí ya cometí un error. No son todas las falanges, la proximal es un hueso largo. Bueno, ahora vamos un poco más a macroscópicos. Voy a coger este tenemos el caballo y solo miremos esta parte. Olvídense de que es un fémur. Miremos eso. Así sería el interior de un hueso corto, lleno de sustancia esponjosa. Ahora, sabemos que están solo en las extremidades y tienden a ubicarse más en los extremos distales de las extremidades. Entonces, eso nos dice la función de los huesos cortos. Saquemos tres funciones de huesos cortos. Amortiguan impactos contra el suelo.
una mano, porque observen el gran metacarpiano, ¿no es cierto? Su corte transversal sería redondo. Perdón, este es un pie, estoy metiendo la pata, este es un pie, su corte transversal es redondo. ¿Sí? Si fuese una mano, su corte transversal tiene forma de un óvalo. ¿Sí? Entonces es muy distinto una mano a un pie en el caballo. Fíjense que si yo cortase este hueso así transversalmente, sería un círculo. Y en la mano sería un óvalo, alargadito. Bueno. Entonces, ¿a qué iba yo? Amortiguan impactos contra el suelo. Entonces, fíjense, estos huesitos cortos, llamados sesamoideos, y la segunda y tercera falange, que también son huesos cortos, miren qué ocurre cuando el animal apoya en el suelo. Estos dos huesos, más los sesamoideos, reparten el impacto en todas las direcciones, lo dispersan. Esto es amortiguar el impacto contra el suelo. Si no existieran esos huesos cortos aquí abajo, ¿qué pasaría cuando el animal apoya con todo su peso? Si fuese un hueso largo, se va a abrir, se va a romper, ¿no es cierto? En examen, me dicen los estudiantes, protege contra golpes. Eso no queda muy bien, porque no es un parachoque. Eso es un mecanismo amortiguador de impacto. Otra función de los huesos orientan tendones y fijan ligamentos. Esas son las tres funciones de un hueso corto. Este será una mano o un pie. Es un pie. Y sabemos ya, se les explica eso en anatomía 1, que grandes salientes de hueso que no articulen con otro, mire, estas puntas no están articulando con nada. Deben siempre ir hacia afuera, excepto en la rótula del caballo. Si esas salientes de hueso grandes que no articulen con otro, miren, no hay nada acá, deben ir hacia afuera. Este pie, primero, ¿será equino o será de otra especie? Ven que es bovino. ¿Este pie será izquierdo o será derecho? Es un pie derecho, de bovino, ¿no es cierto? Bueno, entonces ¿a qué iba? Ustedes han cogido una guitarra, un timbre en sus manos y han visto cómo el encordado de esos instrumentos musicales van pasando sobre un puente que tiene este, ¿cierto? Y mantienen en su lugar esas cuerdas. Entonces ven la posición que tienen estos huesos sesamoideos, están orientando tendones y fijando ligamentos. Así de que no importa cuántos movimientos realicemos, esos encordados pueden deslizarse, ¿no es cierto? Pero no se desubican, mantienen su situación y su función. Igual será en un caballo. Entonces vemos los huesos sesamoideos, su diseño perfecto para que pase por el medio y por los lados, encordados de tendones y ligamentos, cumplan su trabajo y no se disloquen, mantengan su posición. Bueno, entonces ya tenemos tres funciones de los huesos cortos: amortiguar impactos contra el suelo, orientar tendones y fijar ligamentos. Vámonos a otro grupo, C, huesos irregulares. Los huesos irregulares se caracterizan por ser los únicos huesos del esqueleto impares.
van por toda la mitad del esqueleto, son impares. El mayor número de huesos irregulares por ser impares, ¿no es cierto?, son las vértebras. Fíjense cuántos huesos irregulares tiene un esqueleto, partiendo del hecho de que hay 7 vértebras cervicales en la mayoría de los mamíferos, que 18 en un caballo torácicas, 13 torácicas en un bovino y en un perro, 12 en el humano, es decir, eso varía con la especie. En caballos y vacas hay 6 lumbares, ¿no es cierto?, 5 sacras en vacas y caballos. Y caudales o coccidias varían con la especie y también con la raza. ¿Han visto perros de cola larga? ¿Han visto perros de cola corta? Entonces todo esto son huesos irregulares, más que tener una forma obviamente diferente a cualquier cosa, son impares. ¿Podrían decirme que otro hueso puede ser irregular o es irregular? El esternón. Y vimos en la cabeza, en el comienzo del semestre, que hay también muchos huesos irregulares, son impares. Vimos el gómero, el esternón. El etmoides con sus 2 ramitas, pero es un cuerpo en la mitad. El occipital. Así de que mientras un hueso sea impar, que es irregular. Díganme, ¿habrá huesos irregulares en las extremidades? Ustedes de inmediato dirán, no, porque las extremidades son pares. ¿No es cierto? Ya me pidió una pregunta de CAES. Si es un hueso par, pues ya no es irregular. Bueno, y el otro hueso para 2 décimas califica como irregular. Y que también vimos cuando estudiamos por ahí al comienzo de semestre. Bueno, el ioides. Vieron que solo hay un ioides. Y para otras 2 décimas, ¿cuál otro hueso calificaría como irregular? Y el etmoides ya se evaluó esta semana. ¿Y los apenis? ¿Cómo? El hueso del pene. Hueso del pene del perro es impar, pues que tiene 2 penes. Es impar. El corazón bovino a veces presenta 2 componentes óseos. Y el del cerdo. El del cerdo, ¿cuál del cerdo? Y los arroces. Ah, ese sí. Los arroces califican en celular. Salen del Tienen pelo. décima y décima. ¿Para qué sirven los huesos irregulares? Pues miremoslos. Miren. Forman cavidades, miren, para proteger órganos. Si es un esfenoides, pues está cerrando el piso de la cavidad craneal. Entonces, forman cavidades para proteger órganos. Fíjense en la cantidad de puntas o apófisis o procesos. Acuérdense que las apófisis también se pueden llamar procesos. Así de que prestan inserción muscular. Prestan inserción muscular. Y les cuento que esa respuesta la puedo valer en cualquier hueso del esqueleto. Prestar inserción muscular vale para cualquier hueso, incluso los del oído. Martillo, yunque, lenticular, estribo, prestan inserción muscular. ¿Quién quiere 2 décimas, excepto los 2 chinos que siempre los comen? ¿Cuáles son los músculos del oído medio insertados en el martillo, yunque, lenticular y estribo?
minúsculos, son los músculos más pequeñitos, ¿no es cierto?, que podemos encontrar a nivel del aparato muscular. Está el tensor del tímpano. Los siguientes en su tamaño pues también serán el ciliar y el esfínter de la pupila, pero son músculos lisos. Bueno, entonces esta relajación muscular, cualquier hueso le sirve para eso. Bueno, y ahora la tercera función ya depende del hueso que estemos tratando. Si es columna vertebral, pues decimos forma canal vertebral para la médula espinal. Si es un hueso esfenoides, bueno, cierra el piso de la cavidad craneana. Si es el hueso gómero, fija el tabique nasal al piso de la cavidad nasal. Así de que la tercera función depende de qué hueso irregular estemos estudiando. Bueno, llevamos A, huesos largos, B, huesos cortos, C, huesos irregulares, D. Acá viene el dilema, y es donde me agarro con muchos. Dicen, solo hay 4 grupos de huesos según su forma. El otro grupo es los huesos planos. Ahí es donde yo peleo. Porque también hay un grupo que arma y se llama huesos aplanados. Entonces, empecemos con el cuarto grupo, huesos planos. Los huesos planos, lo primero que va a hacer todo el mundo, incluso en internet, es mostrar una escápula, mostrar una mandíbula, y yo alego ahí que estos no son huesos planos, son huesos aplanados. La diferencia radica en que los huesos planos se ubican exclusivamente en el techo y paredes de la región del cráneo. Huesos planos. Y su osificación es intramembranosa. Intramembranosa. Significa que se forman ellos a partir de membrana de tejido fibroso. Y es un tejido fibroso generador de hueso. Ustedes han tenido la oportunidad, o si no la van a tener, de tocar la cabeza de un mamífero recién nacido. Siente que es blandita. Porque ahí no hay huesos todavía, hay membranas del tejido fibroso. ¿Cuáles 4 huesos califican ahí? El hueso frontal, parietal, interparietal, que en humanos es muy inaparente, no es como en un caballo o en una vaca que son gigantescos esos interparietales, y temporal. Entonces, si recuerdan las bonitas imágenes que les traje de Google Imágenes y en Pinterest, de las fontanelas, que son las ventanas que dejan esos huesos mientras se van consolidando con calcio y se cierran. Entonces, ellos son los únicos 4 huesos planos del esqueleto. La función de ellos, entonces, como cualquier hueso, prestan inserción muscular. Ahora vemos que están cerrando techo y paredes del cráneo. Así es, entonces, forman cavidades para proteger órganos. Y la tercera función, obviamente, son blanditos para que en el momento del parto puedan adaptar su forma, deformarse un poquito para permitir la salida de la cabeza por el canal del parto, la cabeza del feto por el canal del parto. Recuerden cuando expliqué circulación fetal y les contaba que los neonatos terrestres
tienen presentación cefálica en el momento del parto. Necesitan sacar primero sus vías aéreas para poder activarlas antes de que termine de salir el resto del cuerpo. Mientras que mamíferos acuáticos, ya saben, las ballenas, los cachalotes, las orcas, los delfines, las marsopas, los narvales, salen en reverso para sacar de últimas sus vías respiratorias superiores. La ventaja de sacar de últimas sus vías respiratorias en el agua es que primero sacó la cola y la fue entrenando, ¿no es cierto? Para que ella ya tenga la fuerza y cuando saque la cabeza ya esa aleta pueda batirse duro para subir a la superficie. Entonces huesos planos, aquí, solo ahí. Osificación intramembranosa. Podemos escribir una nota ahí. Todos los restantes huesos, excepto esos cuatro, todos los restantes huesos del esqueleto se osifican a partir de cartílagos. Entre paréntesis, osificación endocondral. Bueno, ahí está el meollo del asunto. Entonces vámonos a huesos tales como el hueso maxilar inferior mandibular, que hizo el bastón. Hueso maxilar inferior mandibular, fíjense que tiene forma de lámina, pero no es un hueso plano, es un hueso aplanado. Entonces vámonos al quinto y último minuto. Huesos aplanados. A diferencia de los anteriores, su osificación es endocondral. Ejemplos. Ahí sí que vamos a incluir muchísimos. No vayan a escribirlos todos porque no terminamos, son muchos. Premaxilar incisivo. Agarren lo que puedan. Maxilar superior. Lagrimal. Cigomático malar. Escápula u omóplato. Deben saber los nombres completos de cada hueso. ¿El esternón es un hueso aplanado? ¿Sí o no? No, porque es impar. Si es impar es irregular. Sigamos bajando por las extremidades. Ya dijimos escápula u omóplato. Venabulato. En posteriores o pelvianos, sí, vemos los coxales. Tienen apariencia de lámina, pero son huesos aplanados, ¿no es cierto? Bueno, mire acá. Un coxal. ¿Este coxal será equino o será bovino? Entonces, este coxal es bovino. Se nota fácilmente, primero, porque el ilion es recto, ¿no es cierto? Bueno, obviamente acá tiene una curva, pero su cuerpo es recto. En equino tiene que ser más curvo. Y aparte de eso, lo más claro, este accidente óseo que presenté ayer en el parcial se llama tuberosidad izquierda. En bovino, noten que tiene 3 puntas, 1, 2 y 3. Esto es bovino. Mientras que en un equino vamos a notar, díganme, ¿esto es equino o es bovino? Bovino. Bueno, 2 y 3. Puntas.
vemos que el cuerpo del ilion es más convexo y noten que en equino solo hay dos puntas en la tuberosidad izquierda. Entonces equino. Y les mostraba aquella vez de que esto al tener forma de círculo me dice que era una hembra. Pueden decirle a los auxiliares que les presten el coxal pequeño que hay, estos brazos rectos, y me indica que era un equino macho. Bueno. Entonces, solamente estoy haciendo un repaso de anatomía adulta, que unos estudiantes me pidieron hacer eso. Ahora, estamos viendo, ya terminamos las divisiones de los huesos según su forma y su función. Entonces, vamos ahora a las regiones del miembro torácico. De proximal a distal son 4 regiones. Número 1, región de la espalda. Ya sabemos dónde la tenemos. Es igual en humanos. Sustentada en un solo hueso. ¿Qué forma tiene este hueso? Espátula. Un solo hueso aplanado, que es la escápula u omóplato. Y al examen, si lo escribes aleta, no lo vale. Vámonos a la siguiente región. Esta. Brazo. Posteriores. Con un solo hueso largo, que es el húmero. Notan que el húmero humano es más largo que el de un caballo. Esto es brazo. Vámonos a la tercera región. Antebrazo. Veo uno de muchos diciendo me duele el brazo. Se le va a corregir, ¿no es cierto? Entonces, antebrazo con dos huesos largos, que son el cúbito o ulna, U-L-N-A, cúbito o ulna, y el radio. Y ahora nos vamos a la cuarta y última región del miembro torácico, y es la mano. ¿No es cierto? Mano. La mano, en humanos y animales, se subdivide en 3 subregiones. La primera es la región del carpo, o falsa rodilla en cuadrúpedos, se le dice falsa rodilla, especialmente en herbívoros, ¿no es cierto?, que utilizan mucho arrodillarse sobre ese carpo para acercar la cabeza al suelo, o en la lucha, ¿no es cierto? El porcino es clásico, las cabras son clásicas. Entonces, carpo o falsa rodilla, formado por 8 huesos cortos. Si alguno sabe los nombres de esos huesos, se van a decir. No me acuerdo. Y si se sabe los 2 nombres de cada uno, se gana 5 décimos. Bueno, trapecio grande. Bueno, Es una primera. se gana La segunda es escafoides, semilunar, piramidal, uniforme, trapecio, trapezoide, gran gigante. Listo. ¿Cuántas décimas tiene? Sí. Pues 5 décimos. Y ya saben las funciones de los huesos cortos. Amortiguan impactos contra el suelo, orientan tendones, activan ligamentos.
siguiente subregión de la mano. Miren en sus manos. Cada dedo debe tener un hueso metacarpiano, ¿no es cierto? Entonces, estos son los huesos metacarpianos. Y en caballo y vaca, estos son los huesos metacarpianos. Son huesos largos. ¿Sí? Los huesos en el metacarpo y dedos, lo mismo en el metatarso y dedos o dedo, se enumeran siempre de medial hacia lateral, dejando siempre mano y pie. ¿En qué posición está? ¿En pronación o en supinación? Está en pronación. El dorso, por eso se llama dorso, debe ir hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces el primer dedo en nosotros es el pulgar. El quinto dedo será el meñique. ¿Ok? Fíjense que cada uno de los dedos tiene metacarpiano. ¿Qué pasó en los caballos? Siempre los caballos, con algo particular en su anatomía. Los equinos primitivos empezaron teniendo el tamaño de un gato, ¿sí? Y poseían 4 dedos, después bajaron a 3 dedos y finalmente han terminado en un solo dedo. Mientras perdían dedos, iban aumentando tamaño, ¿no es cierto? Mientras los caballos primitivos eran alimento de las aves, por ser tan pequeños. Ahora tienes el tamaño de un caballo, puede tener hasta 1 tonelada, pero disminuyó el número de dedos. Eso hizo que sus huesos de metacarpo y de metatarso fueran aumentando su grosor. Y al evolucionar y perder dedos, los huesos metacarpianos, que ya no tienen dedos, se empezaron a atrofiar. Así es que la mano y el pie del equino nos muestra el tercer metacarpiano. Fíjense que si miramos nuestras manos, el dedo más importante acá, aparte del pulgar, es el tercer dedo. Es largo, fuerte. ¿Sí? Ese fue el que usó el caballo para terminar apoyando en él. Entonces, desapareció segundo, cuarto y quinto. ¿Sí? Quedó en tercer dedo. Desarrolló muchísimo el tercer metacarpiano, lo mismo en pie, tercer metatarsiano. Estos que tenían dedos empezaron a borrarse, y es lo que siempre digo y no me aguanto las ganas de decirlo. Si el humano no ha destruido el planeta en unos años adelante, estos huesitos tienden a desaparecer, porque no están soportando el peso del animal, ¿no es cierto? Y cada vez los vamos a ver más cortitos. Entonces acá pues no nos falta los huesos del carpo, es una lástima, para que ustedes vean cuál es el segundo, tercero. El tercero sí sabemos que es el central, y cuarto, ¿no es cierto? Sí, claro. Así es que ustedes pueden tener ahorita manos y pies y van a notar que hay manos y pies de un caballo y de otro caballo que unos son más largos y otros son más cortos. Claro. ¿No es cierto? Pero no tienen los huesos. Bueno, de todos modos, entonces ubicamos acá los huesitos, ¿no es cierto? Y donde articula el hueso carpoaccesorio, sabemos que es el lado lateral, ¿no es cierto? Entonces será cuarto, tercero y segundo. Metacarpiano, lo mismo será el pie. Bueno. Esto con adelante no me lo coloquen encima de las vísceras porque me las pueden romper. Bueno, bajemos al dedo. Equinos notan que apoyan sobre un solo dedo. Rinocerontes apoyan sobre 3 dedos. Es decir, hay especies cuadrúpedas que apoyan sobre un número impar de dedos. Impar, como caballos y rinocerontes. Quiere decir que son digitígrados,
porque apoyan en la punta de los dedos. Perisodáctilos. Perisodáctilos significa que el número de dedos de apoyo es impar. Eso me permite entonces en paleontología y en taxonomía saber quiénes son parientes del caballo. El rinoceronte es pariente del caballo. Son digitígrados perisodáctilos. Ahora, sabemos que hay especies que apoyan en un número par de dedos. Los rumiantes y los porcinos. ¿No es cierto? Apoyan en un número par de dedos. Voy a hacerles una pregunta tramposa. ¿Cuántos dedos tiene una vaca en cada extremidad? ¿8? ¿8? ¿8? ¿Cuántos dedos tiene una vaca y un porcino en cada extremidad? 2, 8, 4. Hay 2 dedos de apoyo y atrás 2 dedos accesorios. Ah, ¿No es cierto? 4 dedos. en total son 16. ¿Cuántos dedos tiene un hipopótamo en cada extremidad? Ah, no, tampoco exagerado. Casa, a ver. 4. Así de que esas son especies taxonómicamente relacionadas, porque son digitígradas artiodáctilas. Los elefantes califican en un grupo diferente, porque su mano tiene 4 y el posterior tiene 3. Ellos son una especie especial que toca la parte de taxonomía. Bueno, eso me da pie para decir algo. Esto está perfecto. ¿Será mano o será pie? Pie. Des en cuenta entonces que el apoyo es circular. Esto es mano. ¿No es cierto? Y lo mismo pasa en el elefante. También no tiene caso. Esto, acá si coloco con mi mano la otra mitad faltante, es pie. ¿Qué diferencia nota? Queso ovalada. Esto es alargado. ¿No es cierto? Esto es un pie. Igual en el elefante, no tiene caso. Si es humano, su apoyo, vamos a ver que la huella que deja es redonda. Mientras que el pie, la huella que deja es alargada. ¿Por qué eso? Porque la mano es para apoyar y agarrar, ¿no es cierto? Y el pie es para empujar, por eso termina casi en punta. Bueno, entonces hay digitígrados perisodáctilos y digitígrados artiodáctilos. ¿Qué son ungulados? Ungulados son todas las especies que posean un casco o pezuña. Se le puede decir pezuña en el caballo, pero no me gusta decirle al caballo que tiene pezuña, me gusta decirle que tiene casco, porque es una pieza única que envuelve todo el dedo. Bovinos o porcinos, sí, son ungulados. Como tienen 2 cascos o 2 pezuñas, les digo biungulados, ¿no es cierto? Entonces, ungulado es que tiene esa cubierta córnea. ¿Ok? Y que ungulados hay perisodáctilos y hay artiodáctilos. ¿Un camello será perisodáctilo? No, apoyan 2 dedos. Y cuando estudien razas, hay un porcino cuya pezuña es así como la del caballo. Hay un porcino con un solo dedo de apoyo. ¿Alguno sabe cómo se llama esa raza? Casco de mula. De mula. Y les van a enseñar en patología a ver qué tantas curiosidades que tiene la medicina veterinaria
Por eso es que los invito, estudianla, es una profesión muy bonita, muy interesante, hay de todo. El porcino casco de mula, al ser así, de un solo ungulado, que es una sola un solo casco, eso lo hace menos propenso a la lactosa. La lactosa es viral y le gusta atacar a los biungulados. Así de que todo porcino es propenso a lactosa. Pero el porcino casco de mula vea casi que tuviese ya una vacuna natural contra la lactosa. Bueno, hemos visto miembros torácicos. Vamos a miembros pelvianos. Igual en humanos que somos bípedos, no importa. Un ave es bípeda. ¿Sí? Entonces, 4 regiones de proximal a distal. La primera región es, pelvis o es cadera. Cadera. ¿Quién da más? Cadera. Cadera. ¿Por qué no decimos pelvis? Porque la pelvis incluye el sacro. Y el sacro no pertenece a las extremidades en ningún momento. Así de que cadera es la primera región. Ella sí pertenece al miembro pelviano. Formada por 2 huesos coxales. En su forma son aplanados. ¿Qué osificación tienen esos huesos coxales? ¿Intramembranosa o endocondral? Ya, como el celular se aprendió la clase, entonces ya dejemos así. Endocondral. Recuerden que los únicos 4 huesos del esqueleto con osificación intramembranosa son frontal, parietal, interparietal y temporal. Ellos son los únicos intramembranosos. No faltará de contar de ustedes que sea curioso. Y doctor, ¿y los huesos del oído medio? O Maldillo yunque, testicular estribo. ¿Qué osificación tiene? Ahí vamos a decir osificación especial porque tiene un poquito de armas. Entonces queda como un grupo aparte. Perdón. No digan mixta porque dice algo. Y más, digan osificación especial. Y es más, son huesos dentro de huesos. Saben que martillo yunque, testicular estribo están en la bulla timpánica del hueso temporal, son huesos dentro de otro hueso. Bueno, primera región, cadera, con los huesos coxales. Ya saben sus particularidades, incluso fíjense que todavía está por ahí marcado en el examen de esta semana. Siguiente región, muslo. Con un solo hueso largo, con 2 huesos. Muslo con 2 huesos, un hueso largo y un hueso corto. El hueso largo es el fémur. Bueno, un resto de eso. Entonces, fémur y rótula o patela. Esos son los 2 huesos del muslo, un hueso largo y un hueso corto. ¿Rótula qué pasa? Patella, se escribe con doble L. Por eso cuando los médicos le damos con un martillito acá al paciente, ¿no es cierto? Le decimos reflejo patelar, rótula o patela, porque estamos golpeando sobre los ligamentos rotulianos y esos producen un reflejo de extensión, ¿no es cierto?, de la articulación de la rodilla. 2 huesos en el muslo. Díganme, ¿la rótula articula también con la tibia? Nunca. La rótula jamás articulará con la tibia.
ella solamente articula con enfermos. Así es que por eso se quedó en el muslo. Vámonos a la siguiente región, y es la región de la pierna. Pierna, ya la conocemos. Pierna, con dos huesos largos, que son la tibia. Van se acostumbrando a los huesos, tienen que reconocer de lejos qué hueso es el que vengan por ahí tirado. Y si es derecho o si es izquierdo. Tibia, y acá bajará pegadito a la tibia, bajará pegadito un huesito largo, delgadito, el peroné o fíbula. ¿Sí? Díganme, estos huesos que tengo en la mano son de un miembro pelviano izquierdo o derecho. Derecho. Estas salientes, mire, vea qué saliente tan grande tenemos acá, a diferencia de la del otro lado. Estas salientes deben ir hacia afuera. Mire, grandes salientes de hueso siempre hacia afuera. Entonces, peroné o fíbula. Y bajamos a la cuarta y última región, que es la región del pie. ¿Este pie es izquierdo o es derecho? En este pie, no importa de qué especie sea, puede ser humano. Derecho. El talón siempre va hacia afuera, ¿cierto? Es un pie derecho. Entonces, al igual que la mano, si la mano posee carpo, metacarpo, dedo o dedos, el pie tiene tarso, metatarso y dedo o dedos. ¿Ok? Todo esto está incluso en la guía, un poco más resumido, pero ahí está en la guía que les subí a todo color ayer. Se suscribe el tarso, metatarso y dedo o dedos. Y notan que siempre huesos cortos en los extremos distales de los miembros. Tarso, al igual que carpo, formado por huesos cortos. Metatarso, formado por huesos largos. Y en anatomía 1 les explicaron cómo están fusionados dos metatarsianos y dos metacarpianos en la base. Están fusionados, mira el surco en la mitad que los está uniendo. Están fusionados el tercero y el cuarto. ¿No es cierto? Para sostener el dedo 3 y el dedo 4. ¿Este qué dedo será? Saben que son los dedos 3 y 4 en estas extremidades bovinas. ¿Este cuál dedo es? Dedo 3, y este es el dedo 4 porque debe ir hacia afuera. O sea que en bovinos y porcinos, camellos, etc., estos son los dos dedos de apoyo, y estos dos se fueron hacia atrás formando dedos accesorios. Bueno, conocen los perros, los gatos, ¿no es cierto? En la mano hay 5 dedos y en el pie debe haber 4. Sin embargo, como el humano siempre metiendo las narices donde no le corresponde, hay especies o razas que presentan dedos supernumerarios y se ponen a cruzar esos animales a reforzar más esos defectos. Y ven que hay perros que tienen 5 dedos en el miembro posterior. El primer dedo es totalmente indeseable en los perros. Gato nunca lo va a tener. Entonces, incluso es mejor quitar ese dedo supernumerario. A veces está articulado y otras veces no. Es mejor quitar ese estorbo antes de que provoque problemas.
se enreda en las alfombras, estorba, le pendula, puede provocar infecciones, la uña crece muchísimo. Entonces, con eso ya conocemos los huesos y las regiones en que se encuentran. Propuesta y respuesta. La próxima clase, ahorita vamos a ver si avanzamos un poquito más, porque fíjense que solo nos queda la otra semana para una clase terminar todo el tema y en la siguiente clase hacer el examen final y sacar las notas definitivas y por fin terminamos este semestre tan tortuoso. Entonces, mis queridos estudiantes, los que pierdan la materia, les ruego tener conciencia de que se necesita un poquito más de su aporte. Siempre para aprender en el colegio, en la universidad, se requiere la participación de dos. Número uno, el estudiante, que es el que ocupa el primer lugar. Y número dos, el docente. Así es que debe haber un juego entre ambos. Participar ambos. Si uno solo deja de participar o hacer lo suyo, ya todo se cae. Un mal docente perjudica, un mal estudiante perjudica, ¿no es cierto?